Bien, vamos ahora a considerar también un ejemplo adicional para el caso de los sistemas de ecuaciones diferenciales. Vamos a usar nuestro programa Euler-SYS que habíamos construido con anterioridad. Vamos a ejecutarlo. Y el problema que vamos a resolver ahora tiene que ver con el lanzamiento también con resistencia. Aprovechando el último ejemplo que se vio de caída con resistencia, vamos entonces ahora a hacer un ejemplo de esta forma. En este caso sabemos que, bueno, pues el movimiento consta de dos ecuaciones, una para las X. Entonces, por ejemplo, en la dirección X tendríamos la masa por la aceleración correspondiente y en esa dirección solamente tendríamos la resistencia con el medio, que sería proporcional a la velocidad. En cambio, en la dirección, voy a poner un punto y coma aquí, en la dirección Y, ahora tendríamos también la masa por la aceleración y tendríamos menos K por Y', ¿sí? También tendremos un término con resistencia, pero además tendríamos la gravedad, ¿sí? Entonces las dos ecuaciones serían de este tipo. Y ahora lo que tenemos que hacer, bueno, pues como siempre, pues es despejar la derivada más alta. Entonces habría que dividir en ambos casos entre m. Al hacerlo, entonces nos quedaría muy parecido como lo vimos hace una cápsula para la caída con resistencia, y entonces ahora tendríamos una ecuación de este tipo, ¿no? Simplemente dividir entre la masa. Y entonces esta pareja de ecuaciones debe de formar ahora parte de un sistema de ecuaciones. En este caso, la variable genérica, ¿quién sería? Sería el tiempo, que es la variable independiente. Después pondríamos las variables dependientes sin derivar, entonces sería x, y. Vean que la estoy transformando a una pareja. Así fue como se construyó el programa. Después tendríamos x', y', que serían las derivadas, las velocidades. Y ya, porque la ecuación o ambas ecuaciones diferenciales son de segundo orden. Entonces, esto que acabo de escribir nuevamente solamente para comprensión de ustedes. Y ahora sí vamos a escribir nuestra función. Entonces, en este caso, bueno, pues igual pondríamos f de bar. Esto sería igual a una lista de ecuaciones que básicamente va a ser esta que voy a poner aquí. Vamos a poner nuevamente k igual a 0.1. Por ejemplo, vamos a poner también la masa igual a 1. Y bueno, la g la voy a sustituir directamente. Entonces, primero pondría la primera de las ecuaciones, esta que está aquí, coma, después la segunda, así como lo estoy haciendo. Y ahora vamos a sustituir, ¿no? X'. ¿Quién es X'? En este caso X' es var 3,1. Entonces colocaríamos aquí var, corchete, corchete, 3,1. Es la lista correspondiente a las primeras derivadas y sería la primera, puesto que es la X'. Y lo mismo para Y, ¿no? En el caso de Y, bueno, pues también sería var 3, nada más que sería en este caso 2. Entonces vamos a sustituirlo. En tanto que la G, bueno, la voy a poner 9.8 de manera directa. Y esta sería entonces nuestra representación de la lista de ecuaciones diferenciales. Si quisiéramos ahora correr el programa, utilizaríamos Euler-SYS. Colocaríamos aquí la función. Después colocaríamos un conjunto de condiciones iniciales. Vamos a suponer que hacemos el lanzamiento al tiempo cero desde el origen. Y que lo hacemos con un determinado ángulo. Bueno, voy a agregar entonces algunas variables. Vamos a asumir que la velocidad inicial, la rapidez inicial de hecho, es de 50 metros por segundo. Y el ángulo, lo voy a llamar A, es por ejemplo de 45 grados. Entonces voy a colocar aquí el símbolo de grados para hacer la transformación. Y con esto entonces escribiríamos las componentes de la velocidad como V0, es la manera habitual, coseno de A. Y también V0, seno de A. De esta forma. Bien, y entonces ya tenemos esta expresión y tenemos las condiciones iniciales. Después vamos a fijar un rango para poder hacer el movimiento. Lo voy a hacer desde 0 hasta los primeros 3 segundos. Vamos a ver hasta dónde llegamos con este lanzamiento con resistencia. Y pondríamos 0.001, que es un valor pequeño para el valor de h. En este caso, recordemos que bueno, esto debe de generarme una lista. Recuerden que el programa está hecho para dibujar trayectorias. Si tuvieran que hacer otro tipo de problema, bueno, tendríamos que modificar la sintaxis o la forma en la que está construido para que pudiera recuperar
otro tipo de gráficas. Noten que aquí el tiempo no se está almacenando, simplemente en este caso se guarda X y Y. Ustedes pueden resolver problemas tridimensionales, pero siempre obtendrán X, Y y Z, ¿no? En este caso serían ternas, pero el tiempo no se está almacenando. Esa es una limitante de la versión que se construyó y bueno, quizá en algunos casos sería necesario pues guardar toda la información, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer el ejemplo correspondiente a estas trayectorias. Como ya vimos que ya salió una lista, voy a poner el punto y coma y ahora vamos a usar el comando listplot, dado que la gráfica es bidimensional. Voy a hacer el listplot de mi solución. Entonces en este caso, bueno, pues tengo que recuperar la salida, voy a llamarla sol. Entonces voy a hacer el listplot de sol, coma, y posteriormente vamos a hacer la gráfica uniendo los puntos. Entonces colocaremos aquí joined true, ¿sí? Y bueno, vamos a ver si nos corta la gráfica. Entonces voy a ejecutarla, ¿sí? Y ahí lo tenemos, ¿no? Entonces esta es una parte del lanzamiento. ¿Qué pasaría si ahora, por ejemplo, bueno, quizá aquí convenga aumentar el tiempo? Vamos a aumentar el tiempo un poco. Lo voy a hacer 4 segundos. Vean, ahí voy aumentando ligeramente esto. Un poco más. Y lo voy a llevar a 6 segundos. Bueno, prácticamente ahí ya me pasé del suelo. Quizás 5.5. Ahí prácticamente estoy a punto de llegar al suelo. Vean cómo la curva no es simétrica. Esto no es una parábola, ¿sí? Y es precisamente cada vez se va cortando más, precisamente por el efecto de la resistencia. Quizá también aquí para que la gráfica sea bien representativa de la realidad, tendríamos que poner el comando aspect ratio automático. ¿Sí? Y esta sería la forma en la que se vería el lanzamiento de este objeto. ¿Sí? Ahora podemos pensar en, por ejemplo, incrementar la velocidad o aumentar el ángulo. Algo que sería de particular interés es, por ejemplo, aumentar la resistencia con el medio. Imagínense que ahora aumentamos 5 veces la resistencia con el medio. Esto puede deberse a que el objeto quizá tenga un área transversal más grande y el frenado es mayor. O bien que el medio, lo cual es menos probable, el medio sea más denso y entonces tengamos una mayor resistencia. Lo que quiero que vean aquí es cómo la trayectoria se deforma. Vean, en este caso la deformación es mucho más abrupta, el objeto cae más rápidamente por efecto justamente de la resistencia. Y bueno, este es un pequeño ejemplo de las cosas que se pueden hacer con el programa. Pueden ustedes tratar de modelar también problemas en 3 dimensiones. Por ejemplo, llevar este ejemplo aún incluyendo rotaciones para, por ejemplo, dibujar o tener vamos, un cálculo sobre la trayectoria, por ejemplo, de una pelota de béisbol o de fútbol, ¿no? Cuando se le hace rotar y entonces se produce un efecto que la lanza hacia un lado. Hay que obviamente modificar y complicar un poco más las ecuaciones, ¿no? Pero eso se puede obtener a partir de los libros de física. Y también podríamos resolver problemas de movimiento de cargas eléctricas, por ejemplo, ¿no? En 3 dimensiones, en donde se involucra el campo eléctrico y el campo magnético. Y bien, un sinfín de problemas que se pueden resolver. Y claro, para el caso en el que ustedes quieran resolver un sistema de ecuaciones, por ejemplo, un sistema de ecuaciones correspondiente a varias poblaciones, por ejemplo, si tuviera varias poblaciones que están en competencia, pues entonces se puede formular algunas modificaciones de las ecuaciones de crecimiento logístico para reflejar la competencia y en este caso, bueno, lo que sí será conveniente es que las listas que se van a guardar pues sean ligeramente distintas, ¿no? Veamos aquí, por ejemplo, en dónde se están almacenando los datos, ¿no? El primer valor, bueno, aquí está, se guarda directamente las condiciones iniciales en su segunda componente, que corresponde a la X, la Y, la Z, si la hay, o bien las variables directamente sin derivar, y se guardan como una lista. Noten que no se guarda el tiempo. Entonces tendríamos que empezar desde aquí, ¿no? Por ejemplo, si quisiera guardar toda la información para no graficarla, sino después pues arreglar las listas y poder hacer las gráficas más adecuadas en ese caso, pues tendría que modificar en este caso particular esta sintaxis. Por ejemplo, el valor inicial pues tendría que tener la estructura de aquellos datos que quiero almacenar, y lo mismo ocurriría también en esta otra zona en donde estoy agregando una tabla. Aquí noten que estoy agregando la tabla de las derivadas de orden 0 y bueno, pues es lo mismo, ¿no? Me da una lista para las variables dependientes, pero quizá en una solución más completa sería almacenar el tiempo,
y también las variables dependientes, ¿no? A veces inclusive la velocidad, ¿no? Que nos está graficando aquí. Entonces, bueno, la modificación de este programa pues es en ocasiones necesaria y tendría que ser guardar toda la información posible para que después se puedan reconstruir las listas dependiendo del problema y cómo se enfoca la representación gráfica de dicho problema, ¿no? De manera típica. Por ejemplo, en el caso de las poblaciones, pues lo que típicamente se construye son 3 gráficos mostrando las poblaciones de cada una de las especies, en lugar de una sola curva mostrando las trayectorias de las especies, ¿no? 2 o 3 o más especies, lo cual quizá no es muy común, a diferencia, por ejemplo, en el caso de las trayectorias. Pero bueno, este es básicamente un ejemplo muy corto en relación a cómo podríamos utilizar directamente este programa que resuelve sistemas de ecuaciones en 2, 3 o más variables y en donde lo que se busca es básicamente dibujar trayectorias. Pues muchas gracias.